Lectura de la Buena Nueva según San Marcos, tomado del capítulo 6, versículo del 1 al 6. En aquel tiempo, Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Que no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer ahí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndole las manos. Y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Paz y bien a todos mis queridos hermanos y amigos. Les saluda el hermano José Luis González, predicador católico y misionero. Meditemos juntos el Evangelio de este día. Y es que no se puede conocer a Jesús sin implicarse con Él. Como alguien diría, sin jugarse la vida por Él. Cuando tanta gente, incluso nosotros, se hace esta pregunta: pero ¿quién es este? La palabra de Dios nos responde. ¿Quieres saber quién es este? Lee lo que la iglesia te dice sobre Él. Habla con Él en la oración y sigue su camino con Él. Así sabrás quién es este hombre. Este es el camino. Cada uno debe hacer su propia elección, dice el Papa Francisco, cada uno. Y las lecturas de la misa de hoy nos propone como modelo de conducta el profetismo, representado por el profeta Ezequiel en la primera lectura del Antiguo Testamento, y de un modo muy eminente y definitivo por Jesús en el Evangelio que hoy hemos leído de San Marcos, al usar el proverbio que no desprecian a un profeta nada más que en su propia casa. Jesús se presenta claramente como profeta. ¿Qué es un profeta o una profetisa? En los pueblos del Oriente, esta era una función que también ejercían las mujeres, no así la del sacerdocio, claro, pues una de las personas que realiza la mediación entre Dios y su pueblo. Así se veía. En los principios del profetismo bíblico era el mediador entre Dios y el rey de Israel, por la sencilla razón de que éste y su corte eran los dueños absolutos de su pueblo y los que marcaban el modo de ser y de actuar de la gente. El pueblo israelita en realidad no pintaba nada en las decisiones que
que le atañían en ese momento, por lo que era lógico que el profeta se dirigiera a los poderosos para comunicarles el mensaje de Dios sobre su modo de actuar. O sea que el profeta no hablaba por su cuenta, sino que transmitió el mensaje de Dios. Veían la realidad de lo que sucedía a su alrededor con los ojos de Dios. Hemos escuchado un dicho que dice, Dios lo ve todo, ¿eh? Con ese dicho se quiere expresar, es un vigilante. A él nada se le escapa cuando hacemos algo los humanos, ¿eh? Pero ¿qué tal si lo sustituimos este proverbio por este otro? Dios lo ve todo de otra manera. Sí, Dios es un Padre misericordioso. Lo podemos ver en la palabra de Dios. Cuando hemos leído, por ejemplo, la parábola de aquel hombre atacado por salteadores y lo dejan herido, donde se nos habla que pasaron un sacerdote, un levita y no vieron nada, pero el buen samaritano percibió con los ojos de Dios que allí había un hombre necesitado. Ahí estaba alguien que era necesario ayudarle. Se vendó las heridas, lo llevó a la posada y lo cuidó. Así son los profetas. Sus ojos son capaces de ver una realidad distinta de la que perciben los otros alrededor de ellos. Pero para ello se necesita una relación muy profunda con Dios. Dios los inspira. Dios los hace ver con sus propios ojos. Les muestra la realidad. Ven al modo divino de Dios, las cosas que suceden en la vida diaria, en la vida cotidiana de las personas. Los profetas son personas amenazadas porque abordan las cuestiones más fundamentales de la sociedad, de la política, de la economía, porque son críticos con los ojos de Dios. Y por eso son amenazados, insultados, calumniados. Toda esta realidad del profetismo les trae problemas. A veces entre la misma comunidad cristiana, porque no nos gusta que nos digan nuestras verdades. Quisiéramos escuchar predicaciones con flores, no reclamando nuestra manera de actuar que no va acorde a la voluntad de Dios. Y vemos ejemplos en la comunidad, en las parroquias, en la iglesia. Cuando se predica, me decía alguien por ahí, mire hermano José Luis, hoy lo hemos invitado a predicar, pero no sea muy duro, no sea muy fuerte, porque ellos son recién venidos, recién llegados a la comunidad. Y yo les respondo, pues entonces vine a un lugar donde no me toca a mí predicar,
Porque la palabra del Señor interpela, reclama. La palabra del Señor nos pide cambios de verdad, no fingidos, no a medias, no cristianos de fachada, no cristianos cómodos. Por eso es bien importante orar mucho, escuchar la voz de Dios, pedirle al Señor que nos dé a cada uno de nosotros esa capacidad de anunciar de verdad su palabra. La iglesia de Jesús de hoy necesita profetas, quizás más que ningún otro carisma, profetas. Hacerse con los ojos de Dios requiere una relación profunda con Dios y una valentía a veces heroica para enfrentarse y desenmascarar a los corruptos, a los explotadores, a los sinvergüenzas, a los que muchas veces estamos en la comunidad, no precisamente para hacer la voluntad de Dios, sino para hacer nuestra propia voluntad, para aprovecharnos muchas veces del cargo, del privilegio, de la oportunidad que se nos ha dado de tener alguna responsabilidad. El profeta es aquel que mira entonces con los ojos de Dios, que habla palabra de Dios, que anuncia y denuncia, que está en favor del pobre, del más necesitado. El profeta es valiente. Necesitamos profetas así. Quien tenga la valentía de ser profeta recibirá la confianza, la generosidad y la aceptación de algunas personas, pero otras muchas lo rechazarán, lo perseguirán, lo despreciarán y lo culparán. Se levantarán falsos testimonios, inventarán grandes cosas. Sí, la iglesia de hoy necesita profetas. Si hay amenazas, si ya no vives tranquilo porque anuncias el mensaje de Dios, la justicia de Dios, si incomoda esto a los que no quieren dejar el adulterio, la fornicación, el engaño, la mentira, los chismes, los odios, los rencores, el revanchismo, la soberbia, si incomoda esa predicación, vas por buen camino. Pidámosle al Señor de no tampoco señalar a los demás. No se trata de que agarres un texto y que señales con ese texto a alguien y lo humilles en público y lo hagas sentir mal. No se trata de eso, se trata de anunciar lo que el Señor quiere decirnos. Insisto, para esto hay que orar mucho, hay que hablar con Dios, hay que ayunar, hay que leer la palabra, hay que dejar que el Espíritu Santo plasme en nosotros el rostro de Dios y que nos haga más humildes, más hombres y mujeres capaces de entender, de comprender, de aceptar y de ayudar a los demás. Pidámosle al Señor que nos ayude a crecer en ese profetismo. Ay,
donde tú te reúnes, donde tú le sirves al Señor a través de una coordinación, de un grupo de crecimiento, si eres líder, si eres oveja, si eres predicador, si eres catequista, si eres cualquier privilegio que tú tengas, hazlo desde los ojos, desde la mirada de Dios, con ternura, con amor, sin rechazar a los demás, sin enjuiciar a los demás, sin hacer sentir mal a nadie, sino más bien hacerle sentir esa necesidad de convertirse y de agradar y de servir al Señor. Paz y bien a todos. Bendiciones.